Le comentaba y le agradezco a Héctor Faudoa hijo, que haya venido aquí a Expectativa Noticias, a Canal 28, a platicarnos sobre un asunto pues bastante penoso, preocupante, un asunto que todavía sin lugar a dudas hay muchas dudas que esclarecer, hay muchas cosas que resolver. Y Héctor Faudoa, su hijo, Héctor Faudoa Jr., está haciendo un trabajo de investigación, de recopilación de documentos, de pruebas, de testimonios, para tratar de demostrar que su padre, Héctor Faudoa, no es el culpable del asesinato de la maestra Sonia Madrid, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede aquí en Chihuahua. Pero antes de ir a la entrevista, déjeme presentarle esto, que Héctor Faudoa pronto va a dar a conocer a través de los medios de comunicación, y este es un trabajo intitulado Chivo Expiatorio. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y él es mi padre. Mi papá fue detenido ilegalmente, torturado y sentenciado a 40 años de prisión. Lo acusaron de ser el presunto autor intelectual del homicidio de una maestra. Esta parte de mi vida se llama injusticia. Bueno, pues ahí está, chivo expiatorio. Su hijo Héctor Faudoa aquí se encuentra con nosotros y le agradezco mucho que nos acompañe. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Gracias por tu invitación y gracias por prestarme este espacio. No, al contrario, Héctor, yo creo que es un tema que todavía tiene muchas preguntas planteadas y también debe de tener muchas respuestas. Bueno, pues como lo pudieron ver, Héctor Faudoa plasmó esta historia en una película que pretende demostrarle a los chihuahuenses, pero sobre todo a quienes conocen a la familia Faudoa, que Héctor Faudoa Villegas, es tu padre, Mi padre. Que fue miembro de la sección 42 de los maestros. No, él no fue miembro de la sección. Nunca fue. Él Correcto. Es agente de seguros independiente contratado por la sección 42. Correcto, y que tenía una relación con Miguel Ramírez en ese sentido, como vendedor de seguros. Así es. ¿Sí? En realidad, la relación inicia antes de Miguel Ramírez. Sin embargo, pues cuando llega a la Secretaría General de Miguel Ramírez, pues ahora el contacto es con el secretario general. Bien. Héctor, tu papá ya está sentenciado. Ya está sentenciado. Y ya lleva algunos años compurgando una pena en un lugar de México, creo que en Veracruz. Así es. Primero estuvo aquí en Chihuahua y se lo llevaron a Veracruz. Así es. Y son 40 años, 40. Héctor, toda una vida. Pues imagínate, en primer lugar, son 6 años que un inocente, porque mi papá es inocente, que está pagando por un crimen que no cometió. Sin embargo, las autoridades lo condenaron y supuestamente hubo todas las pruebas para condenarlo a 40 años, Héctor. Pruebas entre comillas, Sí. porque lo que el magistrado, los jueces y los tribunales colegiados llaman pruebas son especulaciones y suposiciones. Estamos hablando de que ellos, en base a suposiciones lógico-jurídicas, entre comillas, ellos llegan a la conclusión de que mi padre es el autor intelectual de un homicidio. Ahora tú dime, ¿qué pruebas? El autor intelectual, más no el material. No el material. Correcto. El autor intelectual quiere decir que él concibió una idea, planeó el homicidio, preparó el homicidio, lo financió y aparte indujo a terceros a cometerlo. Ese es el autor intelectual. Sí. Sin embargo, nunca demuestran esos 5 elementos. No se pueden comprobar. ¿Por qué? Porque no hay pruebas que demuestren tales argumentos. Entonces, ¿cómo lo condenan sin esas pruebas y sin esos argumentos?
sin una investigación, puedo entender por lo que me dices que nunca concluyó. ¿Cómo lo sentenciaron? Le dieron 40 años de cárcel? Muy sencillo. Utilizaron solamente una declaración de una persona que se declara culpable de haber participado en el homicidio, mas no es el autor material, según esto. ¿Quién es esa persona? Se llama Ventura Baeza. Ventura Baeza. Él actualmente está aquí en la VR, Unidad de Bajo Riesgo, de la 20 de noviembre en Chihuahua. Utilizaron la declaración de esta persona que ni siquiera acusa a mi papá. Él dice, aquí tengo la declaración y los documentos que te voy a presentar, dice, el azul era muy inteligente y muy bueno para los números. El azul. El azul. ¿Quién es el azul? No se sabe. No sabe. En conclusión de los magistrados, el azul, por ser un hombre muy inteligente y bueno para los números, es mi papá. Y así va ligando ya todos los sucesos y los hechos que acontecieron, la muerte de la maestra. Ahora... Pero, a ver, perdóname, sí. ¿Pero por qué le llaman el azul a tu papá? ¿Que no lo conocían o no sabían quién era o cómo? No, evidentemente esto es armado. Armado. Armado totalmente, porque mi papá no tiene ninguna relación con esto del azul. ¿Nunca le apodaron así Jamás, al azul? jamás. Nunca. Bueno, muy importante. ¿Cómo llegan a atrapar a Ventura y todos ellos? La maestra que estaba investigando dentro del sindicato, todo el problema es interno, no me cabe duda. Mi papá es una tercera persona contratada por el sindicato y no tiene nada que ver con los problemas ya existentes dentro del sindicato, que investigan allá. Nunca se hizo, nunca se investigó dentro del sindicato. ¿Qué problemas existentes dentro del sindicato? Es evidente por declaraciones, incluso por declaraciones de la madre de Sonia, que el problema radicaba entre el secretario general y la maestra Sonia. No tenían una buena relación y eso es muy evidente. Existe dentro del caso de esas declaraciones y existe también la declaración de la mamá de Sonia. No tenían muy buena relación. Estamos hablando de que existían hostigamientos, incluso llegó a haber amenazas del tipo de no te metas en mis cosas. ¿Amenazas a tu padre? No, amenazas a la maestra. A la maestra. Así es. ¿Quién la amenazó? Le llegaban las amenazas. No puedo decir quién, no sé la verdad. Simplemente sé que le llegaron amenazas porque está dentro del expediente que ella le comenta a sus amigos. Todo esto que me estás comentando está inscrito en un expediente, en este expediente que traes aquí en tus manos. Así es. ¿Sí? Dentro de 3 meses o 3 meses y medio se investiga dentro del sindicato, pero nunca a los responsables. No hay nada en contra de mi papá. Misteriosamente, en solo 3 días, es como argumentan que mi papá es el presunto autor intelectual. Sin orden de aprehensión, lo detienen. A mi papá ni siquiera le mostraron la orden de aprehensión. A él le presentaron un citatorio. Lo bajan de su automóvil, lo empiezan a golpear, lo torturan, lo meten en una bodega para que se declare culpable. Igualmente lo hacen con todos los demás procesados, inclusive secuestro de familiares, los meten a todos los familiares, los agarran. Finalmente sale una orden de aprehensión y ya con la orden de aprehensión ya los toman como presuntos culpables. Es decir, violaron la presunción de inocencia. ¿Nunca tuvo tu padre la oportunidad de defenderse y de demostrar que él era inocente, que no tenía nada que ver con el crimen de la maestra Sonia Madrid? Efectivamente. ¿Nunca le dieron la oportunidad? Nunca se valoraron las pruebas. Nunca. Y el juez y el magistrado y los tribunales colegiados dicen, aquí está en este párrafo dice que ellos solamente tomaron lo que le perjudica a mi padre y a todos los procesados, únicamente lo que le perjudica. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo mi papá decía, sí, yo conozco a esta señora porque yo le compré incienso, o porque yo le compré unas pastillas para naturistas, etcétera. ¿Qué señora, perdón? La señora que también detienen, que se llama Ana Gabriela Méndez. Ana Gabriela Méndez. A la señora le preguntan, ¿tú conoces a Héctor Faudoa? Sí, es cliente. A mi papá le preguntan, ¿tú conoces a la señora Yolanda, Ana Gabriela Méndez? Sí, la conozco. ¿Por qué? Porque yo he ido ahí con ella a comprarle. Bueno, ustedes dos son culpables. Eso fue lo que se tomó en cuenta para inculpar a tu padre. Eso, así para es. Relacionarlos. Así es. Ahora, están argumentando que había fraude en los seguros. Por parte de mi padre no existía ningún fraude. Tal es el hecho que las mismas aseguradoras salen en defensa de mi padre. Si hubiera existido fraude,
¿Cuáles aseguradoras salieron en defensa de tu padre? En este caso, mi padre, como agente de seguros, hacía licitaciones internas para saber cuál era la mejor aseguradora. En este caso, la mejor aseguradora para el sindicato fue MetLife. MetLife manda un comunicado en un escrito donde efectivamente no hay irregularidades por parte de Héctor Faudoa. Y lo acusaban de fraude en los seguros, en el manejo de los seguros de los maestros. Así es. Lo que se les olvida es que como agente de seguros, mi padre no es aseguradora. Son diferentes cosas, son términos muy diferentes. Mi papá solamente se interponía a la hora de un siniestro para ayudar a la sección 42 y que el seguro, la aseguradora, pagara ese siniestro. Y era un intermediario. Era un intermediario, así es. Los trámites para... Nunca tocaba dinero de la sección 42. Es decir, las aseguradoras son las que emiten los dividendos. Mi padre, como agente de seguros, no tiene el poder para emitir dividendos. Sin embargo, se argumenta que la maestra nunca veía dividendos y eso se le hacía muy extraño. Entonces, si tú ves los registros de siniestros, no existen dobles pagos como se argumentaba en aquel entonces y no existía tampoco dividendos. ¿Por qué? Porque la siniestralidad era muy alta. La siniestralidad de esa póliza era del 76%. Superaba los índices marcados para entregar dividendos. Ahora, los dividendos son productos financieros que las aseguradoras le entregan al cliente en un cheque a nombre de la institución en este caso. Es decir, si hubiera habido dividendos, los dividendos los entregaba MetLife directamente a la sección 42, sin pasar por medio de mi padre. ¿Cuál era el problema real? Dentro del convenio que tenía mi padre con la sección 42 existía una cláusula donde mi padre tenía que otorgar el 2% de su comisión como agente de seguros de la póliza de autos directamente a Miguel Ramírez, al secretario general de la sección 42. Sin embargo, este cheque nunca pasaba a través de las secretarías. ¿De qué cantidad? 2% estamos hablando de, por ejemplo, en algunas ocasiones 70,000 pesos, 100,000 pesos, 120,000 pesos. Hay diferentes cheques en varias cantidades a través de los años, a través de los meses. Sin embargo, mi papá siempre mandaba con copia para la maestra Sonia Madrid. Casualmente, estos cheques nunca se ingresaban a la sección 42 debidamente, es decir, no pasaba por la secretaría de la maestra Sonia Madrid y no pasaba por la secretaría de finanzas. Esto era lo que argumentaba la maestra Sonia. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué llega a manos del secretario general y no se reporta? De Miguel Ramírez. De Miguel Ramírez. Esto era el meollo interno del asunto. Mi padre, como agente de seguros, aquí está el cheque, esa es mi parte. ¿Qué es lo que se pretendía o se pretendió, Héctor, con todo esto que nos estás platicando? ¿Qué es lo que se pretendió ocultar? ¿Un negocio personal de Miguel Ramírez con el dinero de los maestros, con las cuotas, con sus seguros, con las cuotas que ellos entregaban por el concepto de su seguro? ¿Qué es lo que se pretendía? Híjole, la verdad es que, pues, imagínate, si tú estás recibiendo 100,000 pesos mensuales y no lo reportas, pues, ¿qué haces con ese dinero? Y alguien te descubre, pues, no sé, la verdad es que no te puedo decir realmente eso. Lo que sí te puedo decir es de la inocencia de mi papá. Ese es mi punto clave. No sé quién es el verdadero responsable del homicidio. Puedo tener indicios, más mi propuesta en esta investigación es ¿por qué a mi papá lo acusan sin pruebas? ¿Por qué a mi papá lo toman como presunto culpable y lo toman como un verdadero criminal cuando no es así? Agarraron a un tercero, lo inculparon y fue el perfecto chivo expiatorio. ¿Por qué? Para proteger ciertos intereses políticos, obviamente. Yo he estado leyendo tus tweets, tus twitters en las redes sociales, lo que has estado manejando y además en otros medios de comunicación, Héctor, y obviamente pues es lógico que te expreses muy enojado, muy molesto, muy triste, con ganas de que te escuchen los medios nacionales, de que este reclamo que tú haces tenga eco y que se conozca la verdad, pero también dices en tus twitters que hubo complicidad de autoridades con el profesor Miguel Ramírez. Mira, en ese punto había intereses políticos, obviamente. Llega la maestra Elbester Gordillo en enero, habla con Reyes Baeza y a la semana es cuando detienen a mi papá, casualmente, obviamente sin pruebas. El Ministerio Público que armó la ponencia en contra de mi padre
fue la licenciada Alejandra Ramos Durán, en aquel entonces jefa del Ministerio Público. La orden de aprehensión, el citatorio sale el 22 de enero del 2006, domingo. Ese mismo día, supuestamente, el ministeriales van a mi domicilio y no nos encuentran. Supuestamente, porque después llaman a comparecer a estos agentes ministeriales y ni siquiera sabían dónde estaba el domicilio. Sale la orden de consignación ese mismo día, posteriormente al citatorio, y misteriosamente se escribe la orden de aprehensión el mismo domingo 22 de enero del 2006 y no es fechada, es fechada el 22 de enero. Con eso se basan para detener a mi papá. Ahora, el juez emite la orden de aprehensión, la firma. ¿Cuál juez? El juez primero de lo penal, Fabio Valdés Benzazón, en aquel entonces tenía ese puesto. El juez la firma la orden de aprehensión el 23. Si el juez Fabio hubiera escrito y hecho y realizado y valorado las pruebas, mi papá no hubiera tenido que estar dentro de la cárcel. Es más, yo estoy argumentando que él, siquiera este juez, no armó esa orden de aprehensión, sino más bien fue alguien más. No sé, puedo suponer que incluso fue la licenciada Alejandra Ramos Durán por órdenes de la procuradora. ¿Por qué? Porque aparece la orden de aprehensión firmada el 23, pero ya estaba escrita el 22. El juez no tuvo idea de qué firmó, pero lo firmó. Y con eso detienen ya a mi papá y posteriormente lo sentencian a 30 años de prisión. El juez, este mismo juez, no estuvo presente en las audiencias. Él solamente iba, firmaba, etc. Pero nunca iba de repente a alguna audiencia, pero no iba en general a las audiencias para escuchar los alegatos. No escuchaba, no supo ni qué, no valoró las pruebas. Ahora, se pasa a la siguiente instancia. El magistrado José Carlos Flores Silva, todos lo recordaremos porque le aumentó la sentencia a 40 años de prisión. 10 más. 10 más. Sin embargo, él... Por cierto, ya no está en los juzgados, lo despidieron. Ya no es magistrado, lo despidieron. Tú sabrás por qué, ¿no? Nosotros perdieron la confianza según los congresistas, según los diputados. Así es. Nosotros argumentábamos en aquel entonces que este señor tampoco no valoró las pruebas porque se metían los amparos y se le decía, no somos aseguradora, no emitimos dividendos. La maestra Sonia no estaba investigando eso, estaba internamente. Incluso están las declaraciones donde algunos profesores dicen, es que el problema era más interno y no con Héctor Faudoa. Así está en las pruebas. Sin embargo, no valoran nada. Y todavía se excusa el juez diciendo, Héctor Faudoa es el culpable porque nomás estamos valorando lo que le perjudica más no lo que le beneficia. Así se escudan. Y para la detención ilegal dice lo siguiente: el día 23 de enero aparece ya firmada la orden de aprehensión. Ese mismo día los 4 inculpados ya estaban detenidos y entran a los separos del Cerezo. Quiere decir que no hay detención ilegal. Sí, claro, pero mi papá entra a las 11 de la mañana al C4, donde es torturado, donde todos los demás también es torturado por más de 6 horas. ¿Hay un certificado médico de esa tortura de la que estás hablando? ¿Sí? Así es. Sí hay un examen médico que se les practica a los procesados. Sin embargo, posteriormente el mismo magistrado excusa esto. Perdón, ¿de esa tortura supo la Procuradora de Justicia? ¿Lo supo? Claro. ¿Y qué pasó? Ella estuvo presente en todo momento, ¿eh? ¿En la tortura? Así te lo pongo. ¿Por qué? Porque los mismos procesados lo dicen. Yo hablé con la procuradora. ¿Con Patricia González? Con Patricia. Mi papá habló con Patricia. Patricia lo amenazó. ¿Qué le dijo? Que si hablaba... Así. O sea, no dijo las palabras, simplemente no hables. 15 días antes de que la procuradora saliera de su mandato, fue y amenazó a mi papá. ¿Dónde lo amenazó? ¿Aquí en la cárcel de Chihuahua? En el Cerezo, aquí de Chihuahua. Porque luego fue trasladado a otro penal, ¿no? ¿Tu papá? Así es. ¿Salió de aquí? Así es. ¿Y por qué lo cambiaron de penal? ¿Por qué se lo llevaron de Chihuahua protección, a otro? Por protección. Por esa misma amenaza. Es cállate, no hables. ¿Y cómo está tu papá hoy en día, después de cuántos años ya de cárcel, Héctor? Eso es... Pues mira, te voy a ser sincero, muchos amigos siempre me preguntan lo mismo y siempre les pregunto que está bien dentro de lo que cabe. Sin embargo, pues yo hace más de 7 meses que no lo veo, pero la última vez que lo vi,
estaba mal, o sea, Sí. se está dejando morir. Héctor, ¿confías tú en las autoridades en que vuelvan a reabrir el caso, en que te escuchen, que vean todos los argumentos, las pruebas, la investigación que tú has hecho para demostrar la inocencia de tu padre? ¿Confías en las autoridades? Un buen amigo me ha repetido ya en varias ocasiones que no debes confiar en nadie. Y te voy a decir en qué sí confío. Confío en la inocencia de mi padre. Confío en que si esta administración ve las pruebas, ve la investigación exhaustiva que nosotros realizamos, va a decir, este señor es inocente. Eso es muy importante. En eso sí confío. ¿Viste la película Presunto Culpable? Así es. ¿Es un caso parecido? Es un caso parecido y realmente sirvió de inspiración para todo lo que estamos haciendo. Yo ya le había comentado hace 2 años, a mi papá que quería que escribiera su libro para que todo el mundo se enterara de la realidad. Y me decía, no, es que todavía no puedo hablar. Necesito esperarme a que se vaya la señora. Necesito cambiar a la administración. Que se vaya Patricia González. Sí. ¿Y se fue? Y se fue. Sin embargo, también papá se fue. ¿Por qué? Porque lo mueve. ¿Tienes miedo, Héctor, con todo esto que estás haciendo? Obviamente. Porque te estás enfrentando a gente peligrosa, que en algún momento pues puedes molestarlos, puedes mover por ahí algunas inquietudes, y son gente mala, Héctor. ¿Tienes miedo? Creo que mi mejor defensa es hacer lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, salir en los medios públicamente y decir qué es lo que estoy haciendo. Y si me pasa algo, es por esto. ¿Estás consciente de que te puede pasar algo? Estoy consciente. Estoy consciente de que el verdadero responsable está libre y va a tratar de parar todo lo que estoy haciendo. ¿Hasta dónde vas a llegar, Héctor? Mi papá tiene que salir. Voy a llegar hasta instancias internacionales si es necesario. De hecho, ya mandé el caso, se está revisando actualmente. Ahorita lo que yo pido es que antes de llegar a esas instancias, antes de que esas instancias se interfieran en todo esto, que por favor me hagan el favor de que revisen el expediente, que revisen para que vean que mi papá es inocente. En todo el expediente nadie lo está acusando, nadie. Todo es No retórica. hay ninguna prueba que lo incrimine. Ninguna prueba científica no se hizo, pruebas dactilares no se hicieron, no existe el financiamiento, el supuesto dinero que argumentan 170,000 pesos, pero no existen. ¿Dónde está ese dinero? No existe. ¿Dónde está el arma homicida? No existe. ¿Dónde están los autores materiales? No existen. Entonces, ¿cómo acusas a un autor intelectual sin todos esos elementos muy importantes dentro del caso? ¿Cómo cierras la investigación? Esto es obviamente, perdón si lo digo, lo hicieron con las patas. Cerraron el caso a fuerzas, sin nada. Nos quedan 2 minutos, Héctor. Sí, perdón. En Chihuahua, ¿qué puertas has tocado? Mira, ¿Con quiénes has ido? He ido con el señor Armendáriz de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, he ido con Mario Treviso en la Secretaría de Gobernación, estoy tratando de llegar con el señor gobernador César Duarte, espero que me dé una audiencia con usted, le quiero presentar mi caso, mi papá es inocente y espero que me conceda un indulto. Ese es el recurso que me queda. ¿Ya has obtenido alguna respuesta de ellos hasta este momento? De Mario Treviso, sí. Él sí me dijo que me iba a ayudar, más no del gobernador, y ojalá que se entere de esto, porque yo voy a seguir. Y las instancias internacionales, la respuesta que me dieron es que es un caso efectivamente que va a trascender si lo expongo a nivel internacional. ¿Has visto a tu padre últimamente? ¿Lo has visto? 7 meses que no lo veo. ¿Y cuando lo has visto, por cuánto tiempo lo has visto? Él llama cada 14 días 1 minuto. ¿Llama cada 14 días? Cada 14, 1 minuto. 1 minuto. Esas son las reglas del Ceferezo. Y cuando uno va, se lo presentan por 15 minutos en ventanilla. Una ventana que no te permite ni abrazarlo, ya verás cómo estará. Y no le permiten salir en todo el día, está encerrado todo el día. 24 horas, imagínate eso. Eso es una tortura. Para él y para ustedes. Para él familia. y para nosotros. Inclusive hay muchos inocentes que también están pasando por lo mismo. Héctor, para despedirnos y agradecerte mucho que hayas venido a hablar aquí con nosotros, pero sobre todo con el público que nos ve aquí en Canal 28. Héctor, ¿qué quieres decirle a la sociedad chihuahuense? Miren, yo sé que en aquel entonces pareció que mi padre pudo haber sido el culpable. Sin embargo, yo se los estoy diciendo, mi padre es inocente. Los invito a que vean las pruebas que hemos subido en internet, en la página
www.chivoexpiatorio.org. Ahí pueden ver el video, ahí pueden ver los artículos y toda la información que hemos recopilado a través de esta investigación. Se van a dar cuenta que mi padre es inocente. Bueno, Héctor, pues te deseamos lo mejor. Ojalá y que lo que estás haciendo no sea en vano. Te preguntaba hace un momento que si confiabas en la ley, en la justicia, porque luego vemos casos que la verdad nos hacen dudar mucho. Ahí está el asunto de presunto culpable, que finalmente tuvo un desenlace favorable para los inculpados. Salió en libertad el señalado, afortunadamente, y pues no queda otra, Héctor, pues que confíes en Dios. En Dios. Aquí en la tierra, quién sabe, Héctor. Pues sí. Y te deseamos mucha suerte. Ojalá que logre todo lo que estoy tratando de hacer. Que mi Gracias. papá salga libre. Gracias, Héctor, y No, cuídate gracias mucho. a ti, gracias a ti. Gracias a usted que nos vio aquí en Expectativa Noticias en Canal 28. Lo invito para que se quede en Chihuahua en primer plano. Hasta pronto.